Muy buenas tardes, mis queridas hermanas. Un feliz sábado para todos. Es mi deseo y mi oración que nos estemos gozando en este día santo del Señor. Bienvenidas al seminario Rompiendo el Silencio en the Now. Termínalo ya, que tenemos para cada una de ustedes en esta tarde. Con nuestra invitada especial, nuestra hermana muy querida, la doctora Antonieta Silva. Para cada uno de nosotros estamos muy halagados de poderla tener con nosotros en esta tarde y para que nosotros podamos ser bendecidos a través de este seminario. El seminario va a durar 45 minutos y luego de que el seminario dure 45 minutos, vendrán las preguntas y respuestas que ustedes de manera personal van a poder hacer a la doctora Antonieta, ¿verdad? Así es de que para eso lo estamos haciendo por Zoom, para que nosotras directamente podamos conectarnos o hablar en el momento que la doctora nos dé el privilegio de poder hacer nuestras preguntas. La doctora va a estar lista para contestar. Antes vamos a tener una palabra de oración. Seguidamente de la palabra de oración que vamos a tener nuestro corito tema que vamos a estar utilizando o que hemos estado utilizando en nuestras programaciones y que va a ser nuestro corito tema de nuestro congreso en octubre 30. Seguidamente del corito tema, nuestra doctora va a entrar de lleno en lo que es el seminario de esta tarde. Que el Señor me las bendiga y que podamos tener todas las bendiciones en este día del Señor. Aprovechemos este seminario y damos gracias a nuestra doctora Antonieta Silva, amiga de mucho tiempo de cada uno de nosotros, los de la Administración de la Obra Hispana, por estar aquí con nosotros y tomarse este tiempo para podernos enseñar. Muy bien, ya están mandando saludos a la doctora Antonieta, así es de que vamos a inclinar el rostro para orar sin más preámbulo. Amante Padre, gracias por el grande honor y privilegio que nos estás dando de poder nosotros, Señor, ser bendecidos por ti. Gracias porque tienes tus instrumentos a través de tu Santo Espíritu. Tú, Señor, pones a cada uno y entrega dones espirituales para que estos hijos tuyos, hijas tuyas, los pongan a tu servicio, a tus pies. Bendicen esta tarde a la doctora Antonieta Silva para que pueda impartir tus palabras, Señor, a través de estas enseñanzas. Lo que tú quieras dejarnos saber, lo que tú quieras que nosotros aprendamos. Por lo tanto, utilízalas como siempre lo has hecho y a cada una de nosotras, que no solamente seamos oidoras, sino receptoras y hacedoras de tus santos principios, para que podamos vivir no solamente cantidad, sino calidad de vida mientras te esperamos. Gracias por tu amor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, buenas tardes ya para todos. Es un privilegio volver a estar con ustedes compartiendo un tema que está siempre sobre el tapete, siempre está sobre la mesa, en el pensamiento y sobre todo en la acción de la iglesia para que cada uno de nosotros tome conciencia de la importancia que tiene el autorrespeto y que tiene el cómo nosotros podemos contribuir a que las cosas sean mejores en nuestro mundo en estos tiempos. Vamos a hablar hoy entonces acerca del abuso y de cómo podemos detenerlo. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo lo ve Dios? ¿Cómo ve Dios la violencia? ¿Cómo ve la iglesia? ¿Será que nosotros como iglesia podemos estar fomentando el abuso o tenemos en nuestras manos la potestad de detenerlo? Todas estas cosas, todas estas interrogantes vamos a debatirlas hoy. Una vez que yo termine, pues ustedes libremente pueden hacer las preguntas que deseen para que podamos hacer un diálogo de aprendizaje entre todos. Y para eso lo primero que tenemos que entender es qué es abuso y dónde comienza el abuso. Cuando nosotros hablamos de abuso, estamos hablando de una palabra que es compuesta. Tiene el prefijo ab, que significa contra, y tiene la palabra usus, que significa uso.
De manera que abuso es ir en contra del uso correcto o del uso indicado de algo. Abusar en términos de personas, en términos de nuestros derechos, es precisamente utilizar ese derecho que tenemos de una manera excesiva, extralimitada, impropia, injusta y que además de todo eso cause un perjuicio a una tercera persona. Casi siempre cuando abordamos el tema del abuso, hablamos de cómo las mujeres sufrimos abuso, cómo podemos detenerlo, y eso es importante que lo manejemos, y de hecho vamos a hablar un poquito de eso, pero yo quisiera que esta vez hiciésemos una perspectiva un poco más abarcante, porque muchas veces nosotros como personas que de alguna manera hemos tenido situaciones de abuso, podemos convertirnos en replicadores de ese abuso sin darnos cuenta. Las personas que han sido abusadas pueden repetir el esquema. Entonces, ¿cómo comienza el abuso? ¿Es el abuso parte del plan de Dios? ¿Era la violencia parte del plan de Dios? No, realmente el abuso comienza entre personas que conocen cómo se debe funcionar. No hay abuso por ignorancia. Eso es importante que lo entendamos. Nadie abusa por ignorancia. No es que, ay, no sabía y por eso abusé de mi poder. No. Las personas que abusan conocen el sistema, conocen cómo funciona. ¿Recuerdan la historia de Caín y Abel? Caín y Abel sabían perfectamente lo que Dios esperaba de ellos. Sabían perfectamente lo que debían hacer, las ofrendas que debían entregar. Sin embargo, Caín abusó de su potestad, de su libertad, de lo que él quería hacer y se fue en contra de Abel. ¿La violencia entonces vino de Dios? No, obviamente la violencia no vino de Dios. La violencia nació en el corazón de Caín. ¿Por qué? Porque en ese caso la violencia provino del odio, de los celos, de la envidia que Caín había cultivado en su corazón. Y de igualmente el maltrato que podemos recibir, las personas que maltratan, su violencia proviene de algo interno en ellos. Ojo, no estoy diciendo, pobrecitos, son enfermos. Estoy diciendo que de lo que hay en su corazón, ellos escogen, ellos deciden hacer un uso contrario a lo correcto y entonces perjudicar a la otra persona. La violencia siempre termina perjudicando a la otra persona y asimismo, aunque la gente no se dé cuenta. En el caso de Caín y Abel, Caín mató a Abel por el odio que había en su corazón. Podemos decir, pobrecito Caín, es que estaba enfermo, es que se sentía mal, es que de pronto su salud mental no era la adecuada. No, era una persona en sus cabales. Era una persona que sabía lo que estaba haciendo. Era una persona que entendía cuáles eran sus emociones y las manejó, decidió manejarlas de manera incorrecta al punto de llegar a cometer un homicidio que no era precisamente el plan de Dios. ¿Por qué? Porque se independizó de Dios. Y es que la violencia, el abuso, el maltrato, todos estos elementos tienen que ver con la manera en que nosotros nos separamos de Dios. Por eso es que la Biblia dice, todo aquel que peca transgrede también la ley. Todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. O sea, el separarnos de Dios tiene, entre muchas otras consecuencias, el que nosotros sepamos, reconozcamos lo que tenemos que hacer y no lo hagamos, no lo querramos hacer. También tiene como consecuencia el hecho de que nosotros decidamos ir en contra de lo que se supone que deberíamos hacer. La independencia de Dios provoca acciones violentas. Todo lo contrario a la dependencia de Dios, ¿verdad? Y en esas acciones violentas vamos a revisar un poco dos términos estadísticos de Estados Unidos. En los Estados Unidos, cada minuto 24 mujeres sufren algún tipo de violencia. Cada minuto de 60 segundos, 24 mujeres sufren
algún tipo de violencia. Y eso equivale a 12 millones de mujeres al año. Si solo hablamos de mujeres, imagínense la cantidad de que estamos hablando, ¿verdad? Ahora súmale a eso cada niño que sufre violencia, cada hombre que sufre violencia, cada persona en este planeta que sufre violencia. Y dime si no se te lleva el pensamiento a lo que precisamente decía Dios en los días de Noé. La maldad ha subido tanto que llegó hasta el corazón del Padre, al punto de él tomar una decisión para erradicarla. Las estadísticas se han incrementado terriblemente. La pandemia y la cuarentena por COVID-19 incrementó la violencia intrafamiliar. Las mujeres cada vez más, pues, son violentadas. Una de cada 3, una de cada 4 mujeres son abusadas sexualmente. O sea, las estadísticas no nos muestran un panorama alentador. Y frente a eso, tú estás aquí presente esta tarde porque estoy segura que todas las personas que estamos aquí conocemos a alguien que ha sufrido violencia. Y entre algunos de los presentes, pues también habrá personas que han sufrido algún tipo de abuso. Entonces, ¿cuál es el objetivo de que estés hoy aquí? ¿Tú crees que viniste por casualidad, solo por una invitación de la conferencia? No, estás aquí por una de 2 razones. O porque Dios quiere decirte, ya vi lo que te ocurre y he venido a ayudarte. O porque Dios quiere decirte, necesito que te unas al ejército de personas que deben detener la violencia. En un caso u otro, pues es un privilegio poder estar juntos aquí, bien sea para sanar o bien sea para ayudar a otros a sanar y detener la violencia cuando tiene que detenerse. Sabemos que entonces el abuso es de diferentes tipos, se presenta de diferentes maneras. Hay abuso físico, que es el más fácil de ver. Hay abuso emocional, que es un poco más complejo porque implica la combinación de emociones, una combinación permanente de emociones que no nos dan la oportunidad de expresarnos libremente, sino que estas emociones se conjugan, se convierten en algo complejo y luego no lo sabemos manejar y podemos enfermarnos emocionalmente. Podemos llegar a una depresión, podemos llegar a un trastorno de ansiedad o a muchas otras cosas que afectan nuestro desempeño cotidiano. También hay abuso espiritual. Y se dirá, ¿abuso espiritual, hermana? ¿Cómo es eso? Sí, hay abuso espiritual. Existen personas que utilizan el manual de instrucciones que Dios nos dio para que seamos felices, para que vivamos una vida de amor, para que transitemos un camino agradable, lo usamos como martillo, como castigo, como hacha, para cortar la cabeza de aquellos que de una u otra manera comienzan a sentirse culpables, les enseñamos a desarrollar culpa, les llevamos incluso a enfermarse. Hay abuso espiritual cuando no se comprende el espíritu con el que Dios dejó su palabra para los seres humanos. Hay abuso sexual, que también es uno de los más nombrados y conocidos. Hay abuso psicológico también, parecido al emocional, pero que puede llevarnos mucho más allá, porque puede reducir a la persona a nada, al punto de que ésta desee ya no continuar viviendo. Y también hay abuso económico, cuando la persona que tiene la potestad de administrar los bienes o de proveer el alimento o de proveer los insumos necesarios para la subsistencia de su familia, decide no hacerlo. Entonces, a estos tipos de abusos se ven en todas partes, amigos. Se ven dentro y fuera de nuestra iglesia. Se ven a nivel mundial. Y por eso tú y yo estamos llamados a decir, ya, basta. No más abuso, por lo menos en el lugar en donde tú y yo estemos ubicados. Ahora, esos tipos de abusos comparten algunas formas en las que se manifiestan. Forzar a otro, engañar continuamente a otro, mentirle a otro continuamente,
manipular a las personas, sobornar a las personas, intimidarlas, aislarlas, tentarles a hacer acciones contra su voluntad, o, bueno, eso sería forzarles, o tentarles a hacer acciones a cambio de algún beneficio personal, y que ellas dejen de percibir que lo que están haciendo es algo incorrecto. ¿No te parece que es exactamente lo mismo que hace el enemigo con nosotros, verdad? Las herramientas del enemigo de Dios son esas: forzar a la gente, engañarla, manipularla, sobornarla. ¿Se acuerdan cuando le dijo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares? Intimidar, hacerte sentir culpable, acusarte constantemente, estar allí insidiosamente llevándote al límite de tu propia salud mental, aislarte, tentarte, meterte en problemas para luego echarte en cara lo que hiciste. Esas son herramientas del enemigo de Dios. Por eso, una de las primeras cosas que yo quisiera ratificar en tu mente hoy es: Dios no está de acuerdo con la violencia. No está de acuerdo con el abuso. Dios no usa esos métodos. Él no te obliga, Él no te engaña, no te manipula, Él no te soborna, tampoco te intimida. No es un Dios que dice, ahí estoy pendiente de lo que estás haciendo y ya, te equivocaste, castigado. No es así. Dios no te aísla de las personas. Él dice, no dejes de congregarte. Dios no te tienta. Por lo tanto, Dios no comulga con la violencia en ningún aspecto, en ningún aspecto. Y por eso es súper importante que tú y yo nos sentemos a pensar un poco. Nos sentemos a pensar un poco. ¿Cuáles son las normas que nosotros tenemos en casa? Normas que establecemos, normas que heredamos, normas que incluso pueden formar parte de nuestra cultura latina. ¿Cuáles de esas normas que estamos estableciendo en el hogar promueven o facilitan o expanden el abuso o expanden la violencia? Es muy fácil en este momento en que estamos viendo lo que ocurre en Afganistán decir, pobrecitas esas mujeres, y pensar, eso es abuso. Y sin duda, eso es abuso. No cabe duda al respecto. Es un abuso físico, psicológico, es un abuso de todo tipo. Y nosotros lo vemos y entonces cometemos el error de pensar que solo cuando es así de visible, así de magnificado, entonces es censurable. Pero, ¿cuántos hábitos hay en la cultura tuya y la mía que normalizan la violencia? ¿Cuántas costumbres tenemos en casa que nos parecen normales? Cuando le decimos a la gente tonta, ay, pero qué tonta eres. Y le damos, no le digas así, ay, pero es que eso no es nada. Nosotros siempre decimos eso cuando nos molestamos. ¿Cuál es el hábito, el lenguaje, el vocabulario, el comportamiento, la expresión corporal? ¿Qué es lo que hacemos en casa que nos parece normal y que sin embargo, o que nos parece normal en nuestra cultura y que sin embargo genera violencia, minimiza la violencia o normaliza la violencia? Amigo, la cultura no es una razón. La cultura no es una excusa para ser violentos. En ninguna parte la cultura es una excusa para ser violentos. ¿Y sabes por qué? Porque en tu caso y el mío, nuestra cultura es la celestial. Y si tú y yo tenemos la cultura celestial, entonces tenemos la cultura de Dios. Y Dios se opone a la violencia. Así que si alguno de nosotros ha escuchado decir, yo soy así, así somos nosotros, así nos criaron y así moriremos, créeme que eso no es algo que Dios aprueba. Porque si tú perteneces a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y naciste de nuevo, entonces tu cultura cambió. Ahora tu cultura es la cultura celestial y en la cultura celestial la violencia no cabe. Ahora, ¿cómo se cultiva el abuso? Porque cuando nos damos cuenta del abuso es cuando ya decimos, ya no puedo más, ayúdenme a salir,
ya, hasta aquí llegué, pero el abuso se cultiva poquitito a poco, igual que una semilla, igual que una planta, igual. Las agresiones verbales son pequeñitas al principio. La ira contenida o expresada es pequeñita al principio. Y cuando eso se une y se une y se une y empezamos a pensar que no hay salida, que siempre va a ser así, que no va a haber un cambio, entonces aprendemos a perder la esperanza. Eso se llama desesperanza aprendida. Como le pasa a los elefantes. Seguramente has escuchado que los elefantes cuando son bebés y están en el circo, los amarran cuando son pequeñitos, le amarran la pata a una estaca chiquitita. Y el elefante lucha por soltarse de ella, pero no puede soltarse. Ese mismo elefante va creciendo, se va convirtiendo en algo imponente, con una fuerza descomunal, pero amarrado a la misma estaca, ya no quiere salir. O sea, no quiere, ya no hace esfuerzo por salir. Desesperanza aprendida. ¿Cómo se cultiva el abuso? Cuando el poder y el control son prioritarios para la persona que abusa. Y allí volvamos otra vez a pensar, si soy yo quien estoy siendo víctima de violencia, ¿por qué la otra persona, por qué le otorgo tanto poder a esa otra persona? ¿Qué me hace pensar que ella tiene o que esa persona tiene derecho a ejercer el poder y el control de la manera que lo hace? Y si soy yo quien tiene poder en mis manos, ¿cómo lo estoy utilizando? ¿Qué tanto pretendo controlar a los demás? Porque cuando comienzo con poder y control en creciendo, entonces estoy cultivando una planta llamada abuso. ¿Y cómo se aprende y cómo se repite en casa ese abuso? Mirando. Cuando los hijos miran la violencia entre padres, aprenden a ser violentos. Cuando tú miras la violencia de tu esposo, te acostumbras tanto a ella que luego la repites con tus hijos sin darte cuenta. Mirando. Cuando permitimos que nuestros hijos permanentemente estén observando programas, videos, juegos, etcétera, violentos, en donde la sangre corre, la muerte es normal, mirando, les enseñamos a normalizar la violencia. Ya no será tan impactante ni tan importante, ya no es motivo ni siquiera de conversación. Otra manera de aprender a ser abusadores y de permitir que nos abusen es cuando somos molestados continuamente y terminamos diciendo, bueno, es que así es. O cuando vivimos criticados, cuando nuestra familia vive criticada por nosotros o nosotros vivimos criticados permanentemente por los demás o por nosotros mismos. Comenzamos a internalizar que eso es normal y no entendemos que eso es una manera de abusar. Cuando avergonzamos al que se equivoca, cuando no nos sentimos libres para expresar lo que queremos, cuando estamos siendo silenciados permanentemente. Pero aquí voy a decir algo mucho más duro. Cuando somos silenciados al cuestionar un asunto espiritual. Eso es violencia. O un comportamiento en casa. O una manera de mirar las cosas. O un punto de vista. Cuando no podemos debatir nuestros puntos de vista porque el otro ejerce poder y control y nos calla. Y no nos calla una vez, porque vaya, que puede pasar que en algún momento tú pierdas la paciencia y le digas, ay, ya no quiero ir a hablar de eso. Eso no es, no estamos hablando allí del abuso. Pero cuando esto se hace sistemático y es una costumbre en una persona ejercer el poder y el control sobre la otra y no permitirle expresarse, no permitirle equivocarse, no permitirle sentirse bien consigo mismo porque siempre le está criticando, allí estamos generando una enseñanza práctica de cómo abusar y cómo permitir ser abusado. Caín, dice Elena de White, que se hizo inhumano. Actuó como un animal indomable y su racionalidad se transformó en una violencia y un despotismo terrible.
¿Por qué? Porque el maltratador siempre culpa al otro de su estado de infelicidad actual. Soy infeliz por tu culpa. Tú eres el que me hace sentir así. Si tú no dijeras eso, yo no me enojaría. Si no hicieras tal cosa, si no me provocaras. Pero yo quiero decirte, amiga, no es un asunto de provocación. Esa persona tiene una decisión equivocada con relación a su comportamiento y es necesario que sea detenida. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer tú y yo para controlar la violencia? ¿Hay alguna solución? Por supuesto que sí. Hablemos de soluciones. Hay soluciones físicas, hay soluciones psicológicas y hay soluciones espirituales. Y hay un detalle aquí súper importante. Lee bien la diapositiva que estás viendo. Físicas, psicológicas, espirituales, porque es en ese orden en el que se buscan las soluciones. Ya sé lo que estás pensando. Me puedes decir, hermana, no señor, primero uno tiene que acudir a Dios, primero uno tiene que orar, primero uno tiene que buscar la solución espiritual. No, hermana, a Dios vamos, como dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando, porque si tu vida está en peligro, lo primero que tienes que hacer es salvaguardar tu vida, denunciar la situación, busca tu protección, busca la solución física. En segundo lugar, entonces, acude a un especialista que te ayude a organizar y a canalizar tus ideas. Porque yo sé que mientras tú estás en medio de ese mar y ese bullicio, que yo te diga a ti, hermana, ore para que eso no pase. Eso no te va a sacar a ti de ninguna parte. Eso no te va a eliminar la preocupación. Dios es todopoderoso. Él puede cambiar cualquier corazón. Él puede hacer un milagro en tu vida. Pero primero, ponte a salvo. Ponte a salvo. Cuando Jesús, Herodes lo estaba persiguiendo para matarlo, cuando dio la orden de que mataran a todos los niños de 0 a 2 años, el ángel del Señor le dijo a José, huye a Egipto. No le dijo, levántate y ora, ¿verdad que no? No le dijo, a ver, haga vigilia ahorita porque Herodes está matando niños. Le dijo, agarra al niño y vete de aquí, huye a Egipto. Salvaguarda la vida de ese niño primero y luego entonces nos ocupamos del resto. Entonces allí sí podemos ayudarnos con un especialista de manera psicológica y luego entonces, por supuesto, acudimos al pastor, al consejero, nos apoyamos en la iglesia, nos apoyamos en este maravilloso programa, en este maravilloso ministerio de la mujer que puede hacer mucho por nosotros. Nos apoyamos espiritualmente unos a otros y salimos adelante. Pero la solución comienza por cuidar y proteger tu vida. ¿Por qué? Porque es la única manera en que tu cerebro se va a poner en orden y Dios podrá promover la reflexión. A Dios le encanta hacerte reflexionar. A Dios le gusta que reflexionemos sobre las cosas. Y por eso a mí me encanta ser adventista del séptimo día, porque esta es una organización en donde tú y yo reflexionamos constantemente acerca de todas las maravillas que Dios nos ha enseñado en su palabra. Y Dios no solo nos hace reflexionar a la persona que está siendo víctima, hace reflexionar al victimario, al maltratador. Dios buscó a Caín y le dijo, ¿por qué te enojaste así? ¿Por qué decayó tu semblante? Si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando. Con todo, me encanta esa parte, tú lo dominarás, porque una vez más, y esto es importante que lo entiendas, si tú estás en una situación de abuso, si tú estás en una situación de maltrato, el último pensamiento que debe pasar por tu cabeza, es más, ni siquiera debería pasar por tu cabeza, es, pobrecito, es que no puede controlarse. Dios le dijo a Caín, si haces lo bueno, ¿no serías enaltecido? Y si no haces lo bueno, allí está el pecado, allí está la decisión, allí está la posibilidad de maltratar o no maltratar, de hacer o no hacer, de ser violento o no serlo. Allí está, pero tú tienes la potestad de detenerte. Entonces no hay tal cosa como pobrecito, pobrecita, no sabe lo que está haciendo.
Pobrecita esa mamá es que está desbordada y no sabe cuánto está maltratando a los niños. Pobrecita esa mujer es que ya la colmaron y entonces por eso es que ella agarra un palo y le da al marido, porque sí hay hombres abusados también. Pobrecita, pobrecito ese hombre, que esa mujer no sirve para nada, entonces él tiene que enderezarla. No, hermanos, cuidado con eso. El maltratador siempre toma una decisión. Es voluntario lo que hace. Ahora, ¿cómo contribuyo como iglesia a propiciar el abuso? Y eso es importante y hay que hablarlo. ¿Cómo es posible que la iglesia, sin querer, pueda estar propiciando el abuso? Y ahora usted dirá algo, usted dirá, hace rato, hermana, usted dijo que el maltratador nunca maltrata sin querer. Interesante, ¿verdad que sí? Cuando nos unimos como corporación, podemos decir que hay cosas que se escapan de las manos y que no se notan al principio. Pero cuando entendemos que la iglesia eres tú, que la iglesia soy yo, entonces, ¿cómo contribuyo a propiciar el abuso? Una de las maneras es cuando nos enfocamos en el poder en lugar del servicio. Cuando el anciano cree que ser anciano es una situación de poder y no de servir. O cuando el diácono cree que ser diácono es una situación de poder, de tener autoridad sobre los hermanos, de regañarlos, de establecerle las pautas, de decirles sus 4 cosas como deben ser dichas. Y se olvida que está allí para servir a su prójimo. Cuando tú y yo creemos que un cargo en la iglesia significa controlar lo que le pasa a los demás, en vez de entender que el Señor nos colocó allí, tal como le dijo a sus discípulos, que el mayor servirá al menor. La iglesia ahora como corporación, y no me refiero a la iglesia mundial, me refiero a tu iglesia local, esa donde tú asistes. Tú has sido llamada por Dios hoy para decir en tu iglesia local que hay que enfocarse en el servicio y no en el poder. Porque cuando te enfocas en el poder, haces perpetua una atmósfera que permite que el abuso se expanda tremendamente. Y por eso Primera de Juan, capítulo 2, versículos 10 y 11. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 10 y 11 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que odia a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le cegaron los ojos. Si hay alguien en tinieblas en la iglesia que cree que lo que Dios le colocó allí fue para determinar quién era trigo y quién era cizaña, fue para maltratar, fue para desorientar a las personas que están siendo maltratadas, esa persona está en tinieblas y tiene que ser llamada a la luz. Tiene que ser llamada a reflexión, como Dios hace con todas las personas, tú y yo incluidos, cuando pecamos o nos equivocamos. Pero obviamente nosotros también como iglesia podemos contribuir a detener el abuso. Y eso es precisamente el énfasis de este día. El énfasis de este día es, número 1, si está siendo abusado, óyeme, Dios sabe, Dios oye, Dios ve y está aquí para actuar, no solo para decir, sí, yo te voy a acompañar, no. Él está usando el brazo y la mano y la voz de la persona que está allí en la pantalla, detrás de estos dispositivos, para detener el abuso. ¿Cómo puedo contribuir a detener el abuso? En primer lugar, muestre fortaleza para hablar abierta y honestamente acerca de cómo se crean hogares llenos de bondad y compasión. No nos engañemos, no pensemos que porque somos bautizados o estamos casados con líderes eclesiásticos, eso ya hace que automáticamente nuestro hogar sea un pedacito de cielo. No, todos los hogares de la iglesia tienen que ser instruidos en cómo se pueden llenar de bondad, cómo pueden aplicar la compasión, cómo pueden mostrar y vivir a Jesús cada día. Esa es una manera de detener el abuso. En segundo lugar, úsate a proteger o a fomentar hábitos familiares que respalden un espíritu de violencia y agresión en el hogar. Cuando viene una mujer a decirte, él me pega, me grita, me maltrata,
No le diga, hermana, tenga paciencia y ore, porque con paciencia se llega al cementerio. Usted tome en las manos el asunto y dígale a ella a quién debe acudir, cómo ayudar, acompáñela, escúchela, apóyale, créale, porque cuando usted se rehúsa a ayudar, a escuchar o a creer, usted está protegiendo hábitos que no son correctos dentro de lo que Dios espera que sea un hogar. La violencia no es parte del plan de Dios. En tercer lugar, perdón, ¿cómo contribuyo yo como iglesia a detener el abuso? Cuando dejo de decir que callar es bíblico y correcto. Si yo digo que callar es correcto, que callar es bíblico, yo estoy expandiendo el abuso. Callar no es bíblico. ¿Y quieren ver que no lo es? Efesios 5, versículos 11 al 13. Efesios 5, versículos 11 al 13. Dice: y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es hablar de lo que hacen en secreto, pero todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Si usted sabe que hay un hogar en la iglesia, que hay un hogar cerca de usted, que el hogar de sus hijos, que el hogar de su amiga, de su amigo, está plagado, que está ocurriendo allí una situación de violencia, no se calle. Rompa el silencio, porque callar no es bíblico. ¿Y por qué no es bíblico? Porque callar contribuye a minimizar lo que está pasando, a no visibilizarlo. No acepte patrones culturales violentos como normales. No diga, es que todos los hombres son así. Es mentira, hay hombres extraordinarios, hombres que están hechos a la imagen y semejanza de Dios, hombres que son amantes, amorosos, que son comprensivos. No es cierto que el hombre tiene que ser macho, tiene que ser duro, tiene que ser así serio, tiene que tratarte feo, porque los hombres son así. Los hombres no son así. Los hombres que deciden ser malos son así. Las mujeres gritonas, las mujeres peleonas, las mujeres que golpean a sus hijos, las mujeres que golpean al marido, no es porque así es la mujer de tal cultura, no, señor. Es la mujer que decide ser violenta, y esas dos personas, por mucho que se llamen cristianos, no tienen la aprobación de Dios. No diga que el abuso de poder es menos dañino de lo que Dios dice que lo es, porque Dios dice que no se debe abusar del poder. Ahora, ¿cuándo crece la violencia? Cuando te callas, cuando la iglesia calla, cuando decimos, hermano, ese no es un tema para tratar en el JA, o hermano, ese no es un tema para hablar en el sermón de la iglesia, debería hablarse otra cosa, no deberíamos hablar de eso en el púlpito. No, hermanos, cuando la iglesia calla, la violencia crece, y crece en los hogares de la iglesia. Cuando nuestras campañas evangelísticas se basan más en el poder que en el servicio, la violencia crece. Cuando empoderamos el control de unos sobre otros, cuando le dices, dele, hermana, pégale para que aprenda a hacer, así se tiene que tratar, así se tiene que hacer, no se deje. Cuando nos convertimos en esta Babilonia cultural, en donde hemos perdido la noción del respeto el uno por el otro, estamos permitiendo que la violencia crezca. Cuando creemos que la Biblia manda a que usted calle y soporte y baje la cabeza, eso no es lo que Dios quiere. Eso incrementa la violencia. Usted me dirá, ¿tiene pruebas de eso, hermana? Abramos la Biblia. Isaías 58, capítulo 1. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como una trompeta. Anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. La violencia es pecado, porque la violencia es saber hacer lo bueno
y no hacerlo, porque la violencia es transgredir la ley, porque la violencia es prácticamente el homicidio físico, emocional, psicológico o espiritual de la otra persona. El versículo 2 dice, ellos me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiera dejado el derecho de Dios. Me piden juicios justos y quieren acercarse a Dios. Y dice el versículo 6, el ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. El silencio no es como Dios define amar a otros. El silencio no es la manera en que Dios define que se debe amar a los otros. Es que no digo nada porque pobrecito, no digo nada porque es que lo van a meter preso, la van a meter presa, es que yo le amo. Eso no es amor. Versículo 7 dice, no es que compartas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano. Y el desnudo no es solo el que no tiene ropa. Desnuda está la persona que está impotente frente a alguien que tiene más poder y autoridad que ella o que él y que le está haciendo daño. El silencio no es la forma de inspirar a un abusador a cambiar de manera humilde. No lo es. El silencio no es parte del proceso del perdón. En el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 3, dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, ahí no dice, cállate, déjalo pasar, porque así es que él va a entender y va a cambiar. No dice eso mi Biblia. Y si tú abres la tuya, tampoco lo dice. Dice, si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Repréndelo. No podemos callar cuando está ocurriendo algo grave en nuestro medio y nosotros pensamos que Dios lo permite o que se acabará cuando Dios lo disponga porque el tiempo de Dios es perfecto. Empezando que Dios es atemporal. Hay un tiempo para todo, es cierto. Todo tiene un principio y todo tiene un fin. Pero perpetuar lo malo es ser cómplice del diablo. El silencio no permite la transformación de la otra persona. El silencio no facilita que la víctima sane y que el victimario tampoco sane, tampoco cambie. El silencio no protege a las ovejas. Por eso Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Nosotros tenemos como iglesia, como personas, tenemos que trabajar para impedir la violencia, porque trabajar para impedir la violencia es mucho mejor que reparar sus estragos. ¿Estás tú en este momento sufriendo algún tipo de abuso? Cualquier tipo de abuso. No se trata que salgas a la calle con carteles, no se trata que te quites la ropa y te muestres desnuda para empoderarte como mujer. Eso no es empoderamiento. Se trata de que reconozcas el valor que Dios te da. Se trata de que sepas quién eres y cuánto tú vales y cuán importante eres. Y sobre todo, se trata de que sepas que en esta iglesia, que en este mundo, en este planeta, Dios ha colocado una institución llena de manos, brazos, bocas que pueden ayudarte, amarte y hablar por ti. Tú y yo somos la voz de los que no tienen voz. Y esa voz tiene que elevarse no solamente en público, en grandes campañas donde todo el mundo te vea. Tiene que elevarse con tu hermana, con tu prima, con tu sobrina, con tu amiga, con tu hija, con tu hijo, con tu hermano, con tu primo. Tiene que elevarse con cualquiera que esté siendo violentado. Ese eslogan de que debemos enseñar a los hombres a respetar a las mujeres debería ser sustituido por debemos enseñar a todos a respetarnos todos como seres humanos. Porque eso es lo que es la iglesia. Es un lugar de inclusión. Era el lugar que Jesús estableció para que prostitutas, publicanos, pecadores vinieran y fuesen transformados. Pero no para que vinieran y permanecieran como son. Cuando una persona es violenta y viene a la iglesia, el Señor le recibe como lo violento que es.
pero le recibe para transformar su carácter, no para mantenerlo así. Si tú tienes muchos años en esta organización y sigues siendo una persona maltratadora, si sigues lidiando con tu mal carácter, algo está pasando y ¿sabes qué es? No has tomado la decisión de cambiar y no has tomado la decisión de permitir que Jesús te cambie. Y eso, si eres tú el que está maltratando, pero si eres tú el maltratado, escúchame y escúchame bien. Dios quiere que seas feliz. Tú también puedes tomar la decisión de detener esto ahora. Yo sé que puedes tener miedo, yo sé que no es fácil, pero tú puedes buscar la forma de elevar tu voz, porque somos agentes de paz. Tú puedes comunicarte con el ministerio de la mujer de tu iglesia. Si no confías en ellos, tú puedes buscar una ayuda legal, tú puedes buscar una ayuda psicológica, busca un amigo. Sí hay amigos, sí hay amigas, sí hay personas que te aman, sí hay personas que quieren ayudarte. No estás desvalida en este mundo. Cuando Lea era maltratada por Jacob, cuando Lea era maltratada por su padre, cuando Lea era completamente olvidada por todos, considerada fea, poca cosa, ni siquiera parte de la familia. Dice la Biblia que Dios vio su sufrimiento y actuó. Y hoy es el día, anótalo bien. Hoy es el día, la fecha en la cual Dios vino a decirte, vi tu sufrimiento y quiero decir, ya basta. Pero también hoy es el día en que Dios vino a decirte, vi el maltrato que estás cometiendo contra tu hermano y hoy vengo a decirte, ya basta. Somos agentes de paz. Mateo capítulo 12, versículos 18 al 21, dice, este es mi siervo que yo escogí, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, no voceará, nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, el pábilo que humea no apagará hasta que haga triunfar el juicio. En su nombre esperarán los gentiles. Allí estaba hablando el profeta y estaba hablando Jesús con relación a lo que el profeta Isaías había dicho. En este momento Dios te dice a ti, si estás siendo maltratada, tú eres mi siervo, tú eres mi sierva, yo te escogí. Yo no te escogí para que te golpeen o para que te quiebren. No, no te escogí para eso. Y si tú eres el que está quebrando cañas, yo no te escogí para eso. Yo te escogí para que vivas una vida de felicidad en este mundo, entendiendo por felicidad no alegría, sino la actitud frente a las situaciones que te ocurren, una actitud positiva, una actitud proactiva, una actitud que te lleve hacia el camino de la tranquilidad y la paz. Yo te escogí para eso. Jesús dijo, mi paz te dejo, mi paz te doy. No como el mundo la da, yo te la doy. No tengas miedo. Así que si en este momento hay alguien que está maltratado escuchándome, eso es lo que Jesús te dice. No tengas miedo. Yo no te doy la paz que el mundo te da. ¿Tú sabes qué paz te doy yo? La paz que puede existir aún en medio de la tormenta. Levanta tu voz, clama voz en cuello y no calles, porque yo te escogí. Mi hijo eres tú. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias, hermana Antonieta. Estamos muy felices por este seminario. Necesitamos dar un tiempito para hacer algunas preguntas. ¿Verdad? Sé que, hermanas, este es el momento. Si alguien tiene alguna pregunta, tenemos unos minutitos para que nuestra hermana Antonieta pueda contestar algunas de ellas. Así que este es el momento. Pueden quitar su micrófono. Alguien que quiera hablar, una a la vez, por favor. ¿No hay nadie con ninguna pregunta?
Todo quedó claro, doctora. Creo que todo ha quedado muy claro en esta tarde y no hay nadie que tenga ninguna inquietud, al parecer. Tenemos unos minutitos y podemos aprovechar, hermanas, ya sea de preguntar por alguien que nosotros conocemos, algún familiar. Tal vez no es la situación de nosotros, pero podemos a nosotros ayudar a alguien, ¿verdad? Así es de que este es el momento apropiado para hacer preguntas y que la doctora nos pueda ayudar con sus respuestas. Tenemos 7 minutos Mayeli está levantando la mano. Oh, Mayeli está levantando la mano. Ajá. Mayeli, adelante, Mayeli. Prende el micrófono. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Sí? Okay. Aquí estoy con una hermana y ella tiene una pregunta. Claro. A veces tenemos conflicto en la familia, ¿verdad? Familiar. Entonces, casi nunca una persona dice, esto empezó así o esto empezó de esta manera. Entonces, se queda uno callado, tanto la otra persona como uno. Entonces, ¿cómo uno llevar, vamos a suponer, a esa otra persona a que uno tiene que hablar los problemas y uno hacerse entender, porque somos seres humanos y estamos viviendo en una familia? Entonces, uno a veces está que si le digo y se pone bravo, o si me dicen yo me pongo bravo. Entonces, así nunca uno va a llegar a cómo lidiar con una situación así. No pude comprender bien la primera parte de tu pregunta porque el sonido era un poco confuso, pero lo que me estás preguntando es ¿cómo puedo lidiar con una pareja con la que no puedo tener una buena comunicación? Eso es lo que me estás preguntando. Exactamente. Sí. Sí, esa es la pregunta. Cuando la pareja no puede tener una buena comunicación, no sabe cómo comunicarse, debe buscar un mediador que ambos respeten. Tiene que ser una autoridad, una persona, bien sea un especialista, bien sea un psicólogo, bien sea un consejero, alguien que los dos tengan en estima y los dos respeten, que les ayude a traducir lo que ambos quieren y que le proporcione herramientas para que la comunicación comience a fluir. Porque cuando lo intentamos y no podemos hacerlo, cuando no hay manera en que nos logremos comunicar, cuando todo siempre es un problema, pero ambos queremos solucionarlos, entonces un mediador intencional y autorizado no es la cuñada, no es la vecina, no es la hermanita de iglesia que de pronto ni siquiera está casada. O sea, estamos hablando de alguien que tenga herramientas para hacer consejería. Y esa persona puede ayudar a la comunicación de ambos si entre ellos es imposible y ambos quieren resolver. Sí, tengo otra pregunta con otra muchacha. Ajá. No, la misma situación que ella estaba diciendo, pero por ejemplo, si la pareja no quiere o acepta que necesita ayuda, no quiere ser ayudado. A veces no queremos ser ayudados porque nos da temor que nos señalen nuestras fallas, ¿no? Pueden ser personas que han sido criticadas tanto tiempo que no pueden afrontar sus propias debilidades. Pero yo creo que si te sientas a conversar con esa persona desde un punto de vista empático, es decir, tratando de entender por qué no quiere la ayuda, y logras expresarle lo que ocurre, es decir, describir la conducta que te está afectando y le das alternativas, puede ser que esa persona baje la guardia. A veces pasa que cuando le queremos decir a alguien que necesita ayuda, se lo decimos, ay no, mijo, tú necesitas un psicólogo porque tú lo que estás es loco. Obviamente así nadie quiere ayuda. Entendemos que los psicólogos no son para tratar locos nomás. Los psicólogos tienen alguna
función muchísimo más amplia que nos puede ayudar. Entonces, si tú le dices a esa persona, no durante una pelea, no cuando algo malo está ocurriendo, sino cuando los dos están tranquilos, sabes que yo observo que pasa esto, yo me siento así cuando eso pasa y me gustaría que ambos encontráramos la manera con algún especialista o algo así para que nos ayude a los dos. Tal vez esa persona, si no es un maltratador ya establecido, pues te va a escuchar. Ahora, si esa persona es un maltratador y definitivamente por ser maltratador no te quiere escuchar, entonces es necesario que tú pongas el ultimátum, ¿ok? O buscamos ayuda o esto no puede seguir, porque no voy a permitir más irrespeto, más maltrato y más daño a mi persona. Y cumple el ultimátum, porque cuando amenazamos y no cumplimos, perdemos mucho más que si nos hubiéramos amenazado. Excelente, muchas gracias por la respuesta. Están las damas muy satisfechas. Mayeli, hay una cosa muy importante también. Cuando nosotros estamos en una situación de abuso, no todos respondemos al mismo tiempo. Existe un tiempo, un timing para cada persona. Entonces, a veces nosotros, el que está desde afuera, quiere empujar al otro, pero ve a la policía, pero es esto, pero es lo otro, y uno quiere como empujar al otro. Y no te das cuenta que tú al mismo tiempo estás siendo violento con alguien que ya está siendo violentado. Entonces, siempre es bueno escuchar a la persona que está siendo violentada, ayudarle a dar pasitos muy pequeños, a poner límites chiquititos, que le den fuerza, que le den fuerza, que le den fuerza hasta que pueda alcanzar el objetivo que se ha propuesto, ¿ok? No empujemos a la gente. Ay, no, pero es que tú sí eres tonta. ¿Hasta cuándo te vas a calar eso? Ve y busca a la policía. Yo la llamo. Haz eso. No, eso no funciona. Pero decirle a la persona, yo estoy aquí. ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo te puedo ayudar? No vas a estar solo. ¿Necesitas dónde quedarte? Hay una cama en mi casa. ¿Te sientes en peligro? Sé dónde llevarte. Cuenta conmigo. Hagamos cosas chiquititas. Dame una frase, dame una palabra que cuando tú me llames, o yo sepa que estás en peligro y pueda ir a buscarte. O sea, pasos chiquititos, porque la gente cuando está en situación de abuso le cuesta salir. Por aquí tengo otra pregunta. Aquí tengo otra dama que quiere preguntar algo. Claro. Mi pregunta es, ¿cuál sería la estrategia para que un hombre en el hogar sea más atento, como que se dé cuenta de las necesidades sin uno tener que expresárselo? Ahora sí, ponle volumen. Tienes que expresarlo. Tienes que hablar. Nosotras las mujeres a veces, todas caemos en eso. Todas, sin excepción, hasta yo, ¿ok? Caemos en eso de no decir las cosas completas y creer que la otra persona va a entender, va a inferir, va a darse cuenta. No es así. No es así. Hay que hablar. Yo siempre les digo a ustedes, cuando estamos en conferencias, les digo, a veces uno quiere que lo abracen y entonces uno lo que dice es, está haciendo como frío. O sea, ¿qué va a saber él que tú lo que quieres es un abrazo si estás hablando del clima? Entonces pide el abrazo. Si tú quieres que él sea más atento contigo, una vez más, conversación empática, buen tono, escoge el lugar, escoge el momento y dile, ¿sabes qué? Me gustaría esto en particular. Pero no infieras, no sugieras, no lances puntas, no lances indirectas, porque así no funciona la comunicación, simplemente. Ahora, si le tienes miedo y es por eso que no quieres decirle directamente lo que te gustaría, ahí sí hay que buscar una autoridad negociadora. Carmen. Hola, doctora Antonieta, yo tengo una pregunta. Yo tengo un caso el cual ya no sé, ya se me salió de mis manos, no sé cómo manejarlo. Tengo una amiga la que
viene y me cuenta todo lo que sufre, todo lo que le pasa, que el esposo la trata mal, prácticamente la tiene más que un cero a la izquierda. Entonces yo le escucho y bueno, yo le he dicho que por qué no actúa. Entonces ella me dice, es porque ya estoy cansada. Y pasa el tiempo y la veo como si nada con el esposo, de lo más feliz. Y lo puedo ver en la mañana feliz con él y en la tarde ella viene a mi casa y me dice que el esposo le hizo, que el esposo le hizo. Entonces yo le digo, ¿por qué usted actúa como si nada? ¿Por qué no lo enfrenta y le dice que eso no le gusta? Y me dice, porque ya estoy cansada. Entonces, no sé cómo manejarlo. Yo quisiera ayudarla, quiero ayudarla. Creo que lo más que puedo hacer es escucharla hasta el momento, pero yo le he dado algunos consejos de que lo enfrente, de que le diga que pues que no le gusta que la trate así, pero ya no sé qué hacer y de verdad que últimamente incluso me he alejado un poquito de ella porque ya no sé qué decirle, o sea, es como un círculo. Ella viene, me dice, la veo muy contenta con él, viene, me dice, la veo contenta con él, y es un círculo que ya definitivamente yo personalmente no sé cómo manejarlo. ¿Qué puedo hacer? Yo creo que allí lo mejor que tú puedes hacer es, bueno, ya hiciste el primer paso, ya te diste cuenta que ya no tienes herramientas, ¿verdad? Entonces lo mejor que puedes hacer es decirle, ¿qué tal si buscamos a una persona que tenga más herramientas que yo, que te pueda no solo escuchar, yo te voy a escuchar siempre porque soy tu amiga, pero alguien que te pueda, además de escucharte, ayudarte a salir de ese cansancio que tienes? Trata de que ella vaya a terapia. Ya Esa lo es la ayuda que hice, tú puedes darle. Pero yo ¿fue a ya lo terapia y hice. se quedó en No, terapia o no, solo fue a no. hablar una vez con un psicólogo y ya? Yo ya lo hice, pero ella está prácticamente encerrada, no fue. Yo le dije que por qué no buscaba ayuda profesional. Me dijo de que su situación no requiere de ayuda profesional. Su situación es solamente que él cambie, pero él no va a cambiar si ella no dice los puntos que le molestan. O sea, cuando uno no está en el problema, lo puede visualizar y puede más o menos tener una idea cómo funcionaría, pero ella la siento cerrada. Dice que ella no necesita una ayuda profesional. Entonces, de alguna manera se molesta y me dice, bueno, yo te cuento a ti porque te tengo confianza. Y yo, ok, está bien. Entonces, yo lo que estoy haciendo hasta este momento es solamente orar por ella. No puedo más. Cuando una persona actúa así, pudiera ser que está en lo que se denomina el síndrome de Estocolmo. Y el síndrome de Estocolmo, pues es precisamente ese círculo que tú describes, ¿no? Espero que él cambie, lo amo, no es tan grave la cosa, eh, pero al mismo tiempo sí, es grave, estoy cansada, a veces le tengo miedo, a veces no sé qué hacer. Tratar el síndrome de Estocolmo desde la amistad no es, no es tan fácil. De hecho, no es tan posible, ¿no? Entonces, lo que puedes hacer es, como amiga, hacerle preguntas. Cuando ella te dice, es que estoy cansada, pregúntale, ¿cansada exactamente de qué? ¿Qué es lo que te gustaría cambiar a ti? Y como te acabo de decir, preguntas chiquititas que le hagan hacer conciencia chiquitita a ella poco a poco de que sí necesita ayuda hasta que quiera abrirse e ir a una terapia realmente. Ahora, esto es obviamente si notas que su vida no está en peligro, ¿no? Porque si su vida está en peligro, pues habría que denunciar, simplemente. Pero si su vida no está en peligro, entonces es llevarla a hacer conciencia un paso a la vez, no regañándola, no diciéndole, pero enfréntalo, pero dile, no, no. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres cambiar tú? ¿Cómo te sientes tú? Estoy cansada. ¿Cansada exactamente de qué? Y ella misma, al escucharse,
va a ir haciendo conciencia de algunas cosas que tal vez llegue a decirte, ay, sí, amiga, yo creo que sí debería buscar ayuda. Y mientras tanto, obviamente, ora por ella. Gracias, lo seguiré intentando. Pero no te canses porque parece que eres la única amiga que tiene. Ah, no lo sé si soy su única amiga, solo sé que ella está en esa situación y ella me decía que antes la golpeaba, pero yo no Pero sé si ahora, si sigue golpeándola. Ahora no me lo ha dicho, pero ella me cuenta de hace, no sé, 5 o 6 años que la golpeaba. Entonces, yo le pregunté si la sigue golpeando y solamente se me queda mirando, no me contesta un sí, no me contesta un no, y para mí es un sí. obviamente, entonces allí tienes que ir, tratar de que ella haga conciencia y si hay peligro, hay que denunciar. Hay que denunciar. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no tenemos alguna otra pregunta, queremos nosotros de una manera muy especial agradecer a nuestra hermana Antonieta por estar con nosotros. La doctora Antonieta Silva estará también con nosotros en el Congreso de Damas para honra y gloria del Señor. Así es de que agradecemos a todas ustedes por habernos sintonizado. Una última pregunta. Sí, una pregunta. Una última pregunta. Claro. ¿Cómo hacer cuando uno ha tenido infidelidad en el matrimonio? ¿Cómo a veces uno llevar la fiesta en paz? Porque a veces uno quiere tener la fiesta en paz, pero a veces vienen tantas cosas a nuestra mente que a veces yo digo, yo no quiero pelear. Y cuando vengo a ver, estoy discutiendo. Yo le he pedido mucho a Dios que me quite eso, pero a veces algo más fuerte que la persona. Entonces, la persona siempre se muestra que no ha hecho nada y que todo está bien. Entonces, no es fácil para uno. Entonces, a veces yo creo que es mejor terminar a seguir en como en esa burbuja de pleito. Tú me dices, yo te digo, y el otro es un santo que no hizo nada. Gracias. La infidelidad, a ver, la forma de resolver una infidelidad puede variar dependiendo de ambas personas, ¿ok? Si ambos deciden perdonar y seguir adelante, eso no significa que en la mente tuya la página se va a pasar de un día para otro. No significa eso. O en la mente de la persona que se siente traicionada. Es como un duelo y los duelos son un proceso. Entonces, es recomendable que ese duelo sea acompañado por algún especialista para que puedan dar los pasos correctos, entender el proceso, asumir acuerdos, establecer compromisos y tratar de restaurar la confianza en el caso que decidan perdonar. Hay otros casos en el que decides perdonar, es decir, no hay odio en tu corazón, no hay problema, no hay resentimiento contra esa persona, pero simplemente no quieres, no puedes seguir conviviendo con ella porque aunque no le odias, la confianza está irremediablemente quebrada. En ese caso, como tú dices, es mejor separarse que tener una vida de sufrimiento y de duda y de angustia y de zozobra por si acaso la otra persona vuelve a repetir la conducta. Es una decisión muy personal, depende de la infidelidad, depende de las circunstancias que ambos tienen, de las personalidades que ambos tienen. Entonces, yo no puedo darte una receta genérica, yo no puedo decirte, deja a ese hombre, porque es un hombre sin gracia, por no decir un desgraciado, que te traicionó. No te puedo decir eso. Tampoco te puedo decir, perdónalo y sopórtalo y ora por él, etcétera, porque tampoco conozco cuáles fueron las circunstancias en las que ocurrió. Pero sí te puedo decir que
la decisión que tú tomes tiene que ser apoyada para que no se convierta peor el remedio que la enfermedad. Aquí Mart me dice, nosotras las mujeres debemos saber lo que necesita nuestro esposo y cuando necesitamos algo debemos preguntar a ellos. Es lo que observo en muchas parejas. Yo creo que lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Es decir, así como nosotros, así como les acabo de decir que nosotros debemos expresarle a ellos lo que nosotros queremos de una manera clara, de una manera comprensible, una de las peticiones también debería ser esa, que ellos expresen también de manera clara y comprensible lo que esperan de nosotros. La comunicación se sustenta en hablar, no en inferir, no en suponer. Entonces, eso como que nosotras tengamos el deber de saber todo lo que ellos necesitan, nos coloca así como que somos las mamitas, ¿no? Las mamás de ellos. La mamá sabe cuando el niño llora por hambre, llora por frío, llora por temperatura. La mamá sabe cuando hay que cambiarle el pañal, pero nosotros no somos mamás, somos esposas. Y las esposas y los esposos somos adultos. Y los adultos hablamos, expresamos y arreglamos nuestras diferencias. Ninguno de los dos debe esperar que el otro sea un adivino. Ninguno de los dos. Porque además los dos queremos ser salvos, ¿verdad? Y la Biblia dice que los adivinos no irán al cielo. Entonces, no espere que él sea adivino y pídale a él que tampoco espere que usted adivine lo que él necesita. Ambos deben hablar. Importantísimo, importantísimo lo que nosotros hemos aprendido en esta tarde. Si ya no hay alguna otra pregunta más, ¿verdad? Pues no veo ninguna otra mano levantada. Así es que nuevamente, gracias a nuestra invitada especial, nuestra hermana Antonieta Silva, por tan seminario tan importante para cada una de nosotras y para cada uno de nosotros, porque en realidad no solo es para hembras, a los caballeros también, vimos que están incluidos también en este tema. Vamos nosotros entonces a agradecerles a cada uno. Bueno, Marta dice, o Mart dice, a los hombres no les gusta expresarse, estoy frustrada. Si la doctora quiere dar respuesta a eso, sería ya como para cerrar. Solo dos cositas, Marta, o Mart. A algunos hombres les cuesta expresarse. Es diferente a los hombres, no les gusta expresarse. Hay hombres a los que les cuesta expresarse. Puede ser que en tu caso estés conviviendo con uno que no sabe mucho cómo expresarse. Y eso te frustra. Tal vez tendrías necesitarías herramientas un poco más personalizadas, sabiendo más detalles de lo que te pasa, que obviamente este no sería el espacio, pero con mucho gusto estoy a la orden, me podrías contactar y podríamos trabajar sobre tu frustración. Pero recordemos una cosa, amigas, en general. La generalización hace que tengamos creencias equivocadas. Creer que ningún hombre puede ser fiel es una creencia común y es falsa. Ningún hombre, a los hombres no les gusta, es falso. A las mujeres les gusta, es falso. Nada de que a los hombres, a las mujeres. A esta persona con la que yo vivo, tal cosa no le gusta o tal cosa le cuesta, y eso es un cúmulo de circunstancias. En todas las diapositivas, pues estaba el Instagram a través del cual puedes contactarme, @dr.antonietasilva. Con muchísimo gusto, creo que de manera particular podríamos trabajar. Muy bien. Muchísimas gracias. Estamos todas listas ya para despedirnos y poder invitarlas a nuestra próxima cita, que será el 30 de octubre para el Congreso de Damas del Ministerio Hispano de Iglesias. Muchísimas gracias a todas
Que el Señor me los bendiga y que sigamos disfrutando de este maravilloso sábado. Gracias, hermana Antonieta. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde y que el Señor le siga multiplicando en bendiciones, le siga ayudando a su obra, ¿verdad? A salir adelante y en su trabajo también. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Cuídense mucho y por favor anden con mucho cuidado. Gracias a todos, un abrazo y nos vemos el 30 de octubre, sábado 30 de octubre, para nuestra programación especial del Congreso de Damas. No se les olvide enviarnos fotografías de sus iglesias para poderlas poner en el Congreso. Hermana Antonieta, abrazos hasta Ecuador, que desde allá nos está acompañando, y saludos a la familia y a todos ustedes. Un abrazo virtual. Nos encontraremos nuevamente en el Congreso de Damas. Que el Señor me los bendiga.